Estamos precisamente asistiendo a las vísperas de un macro debate, una seria preocupación que invade a los cuadros dirigentes del ámbito comercial de nuestro país, porque no estamos o no están los protagonistas del comercio interno muy compenetrados de una realidad que alude al comportamiento de los consumidores. Y entonces Pablo Lucio Paredes ha sido invitado para el día de hoy, me parece, o el día de mañana. Estará en la ciudad de Guayaquil protagonizando un conversatorio sobre qué hacer para activar, digamos, y perfeccionar, si cabe el término, la oferta productiva de nuestro país. Y ahí está precisamente el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que también seguramente tiene conocimiento de este evento. El evento al que van a asistir activistas y protagonistas, más bien dicho, enterados de la situación económica comercial de nuestro país. Porque bien hace el diario La Hora economista Rodríguez, usted en su condición de interpretador de los hechos económicos y ahora un líder de la lucha contra la corrupción en nuestro país, conjuntamente con el economista José Hidalgo de Cordes, José Hidalgo Payares, quien nos distingue con su compañía esta mañana, y el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el señor economista Alarcón, estarán estarán los tres en franca coincidencia con lo que se ha constituido en silencio y sin muchas prácticas gubernamentales la nación colombiana, que según el diario La Hora de esta mañana se ha convertido en una despensa para ambas naciones vecinas. Colombia creo que está aprovechando bien esta circunstancia, aunque dicen sus productores que los precios asoman como muy castigados, pero para el consumo interno yo creo que las cosas están en balance. Yo le preguntaba a usted, economista Rodríguez, esta despensa binacional colombiana, ¿qué ejemplos nos trae? Ejemplos, si cabe el término, resaltarlos. ¿Ejemplos de qué? Me van a preguntar, ¿o para qué? Pero Colombia se goza con la tristísima situación de los modelos económicos de Venezuela y de Ecuador. Allí están las condiciones. En la zona intermedia está Colombia. Y dicen, ecuatorianos y venezolanos se abastecen cada semana en el vecino país con productos de la canasta básica. ¿Cómo le parece esta comparación entre los tres países? Economista Rodríguez, bienvenido. Buenos días, Gonzalo, y me alegro nuevamente de saber que sí está en el aire. Nos había preocupado mucho el escuchar solamente música durante varios días, y la gente se preguntaba realmente qué es lo que sucedía. Y aplaudo en definitiva el regreso suyo a un medio tan importante para llevar adelante la contrastación de los temas que normalmente en los medios públicos se dicen en una sola dirección. Yo creo que lo que está pasando realmente con Colombia, la mayor parte de gente solamente lo mide en la medida de que hace viajes y ve que está el 30% más barato, más bien dicho, el 30% del precio de lo que cuesta en el Ecuador, y evidentemente que se ha convertido en una despensa frente a un país que se ha convertido en demasiado caro. Pero la gente se da cuenta de la diferencia de precios, pero no se pregunta el por qué. Y anoche, coincidentalmente, justamente leía que los colombianos decían, en la medida de que el precio del petróleo se mantenga subiendo, era fácil el que ellos no puedan hacer una devaluación monetaria adicional. Recordaremos, ecuatorianos, que el precio del peso colombiano hace poco tiempo estaba en 1.700, 1.800 pesos por cada dólar.
Hoy está en alrededor de los 3.000 pesos y subió más de los 3.000 pesos. Y aquí hay que enfrentar también una situación adicional que la gente no conoce. Colombia exportaba, más dicho, produce el doble de petróleo que lo que produce el Ecuador. El Ecuador está en alrededor de los 500.000 barriles diarios, Colombia está en el 1 millón. Sin embargo, ellos no se llaman país petrolero. Entonces, el petróleo en sí mismo a ellos les significó también un poco la estabilidad cambiaria. Una vez que los precios del petróleo se van para abajo en una cantidad bastante voluminosa, es evidente de que Colombia comienza un poco a depreciar su moneda. No son devaluaciones mediante decreto público, pero el tipo de cambio se va apreciando en el transcurso del tiempo, hasta el punto de que manteniendo los precios anteriores y con un dólar diferente, es lógico que el Ecuador con dólares que encima de eso se han sido revalorizados, tiene más capacidad de compra allá adentro. La situación entre Ecuador y Venezuela frente a Colombia es distinta. Mientras Venezuela se muere de hambre, realmente por un gobierno vergonzoso, del cual yo no llego a entender cómo una gran cantidad de gente permite que se viole los derechos ciudadanos en todo sentido. Y cuando no tienen ni siquiera papel higiénico, pues es evidente de que les abren las puertas y salen despavoridos a conseguir algo, incluso los medicamentos. En el Ecuador es distinto porque acá tenemos todo. Sin embargo, se ha convertido en uno de los países más caros de América Latina. Tengo gente que... El nuestro. El Ecuador. Han llegado gente de afuera y realmente me dicen, somos más caros que en los Estados Unidos. Y con un sueldo promedio que significa posiblemente el 10% de lo que tienen países desarrollados, y en donde su capacidad de compra es bastante mayor. Yo le agradezco por su presencia y saludo su distinguidísima comparecencia a este programa, señor economista José Hidalgo Pallares. Acuérdese, ¿por qué o cómo describe esta especie de frente a una crisis regional, porque toda América Latina está pagando su suerte de haber comparecido a este mal momento en que un modelo económico fracasado, absurdo, sin ningún merecimiento y ninguna oportunidad, es decir, sin ningún distingo en el ambiente económico de la región latinoamericana, continúa como que nada pasa, haciendo de las suyas con el destino económico y social de sus habitantes. Esto es lo que seguramente al economista Rodríguez le llama la atención. Sí. Entonces, y Colombia en silencio, Colombia en gesto de una amistad enorme con los dos mandatarios, está este momento prácticamente beneficiándose de las necesidades y de los desequilibrios que ha gestado especialmente las balanzas de producción y las balanzas comerciales. Entonces, ¿a quién no es cuestión de culpar? Pues no, ¿cómo vamos a culpar a la nación colombiana? Pero Cúcuta y Piales están en este momento en su mejor momento de tipo comercial, y por eso la preocupación que tienen las cámaras de Guayaquil, y seguramente usted conoce de este comercio, cómo atraer al consumidor ecuatoriano a ensamblarse dentro de la situación y también provocar en el consumidor ecuatoriano de alguna manera una búsqueda de equilibrio comercial, porque de lo contrario lo que están es convirtiéndose en vitrinas de la nación colombiana, y esto no nos va a dar ningún resultado, ¿no? Tenga la gentileza. Gracias por la invitación. Bueno, primero, respecto a la situación de América Latina, solo quería hacer un pequeño comentario. La CEPAL hace un par de semanas publicó sus proyecciones actualizadas de crecimiento para toda América Latina y el Caribe. Analiza 32 economías de la región, y de las 32 economías, la CEPAL proyecta
una contracción únicamente para 6, que son los países del socialismo del siglo XXI, básicamente Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina en América del Sur y un par de países en el Caribe, un par de economías pequeñas en el Caribe. Entonces, si bien las tasas de crecimiento en 2016 van a ser más bajas en la región en general que en años anteriores porque el contexto externo ya no es tan favorable, muchos países de la región van a seguir creciendo. En el caso de la comunidad andina, el crecimiento de Colombia, Perú y Bolivia va a estar en torno al 3 y al 4%, y por lo tanto, esa idea que quiere instaurar el gobierno de que existe una crisis regional no me parece que es de lo más exacta. Respecto al comportamiento de los consumidores ecuatorianos, ya el economista Rodríguez señaló adecuadamente el tema del tipo de cambio. Obviamente la devaluación, la depreciación, perdón, del peso significó un abaratamiento de Colombia respecto a los productos ecuatorianos, pero en ese punto hay que mencionar algo que también ya adelantó el economista Rodríguez, que es que el Ecuador no es únicamente más caro que los países cuyas monedas se han depreciado, sino también más caro que países que comparten la misma moneda. Es decir, uno va, porque yo también he escuchado comentarios al respecto, de compras a un supermercado en Estados Unidos y la cuenta puede salir la mitad de lo que sale en el Ecuador. Entonces, es poco... No entiendo, no sé cómo se puede pedir al consumidor ecuatoriano que a costa de su bolsillo compre en el país, cuando además el gobierno viene tomando medidas que continúan encareciendo la oferta local. Y acá seguramente Patricio va a estar de acuerdo conmigo en que las salvaguardias constituyen un impuesto enorme al consumo, encarecen en algunos casos hasta el 40% los precios internos frente al exterior, y todo esto en un marco, porque el argumento del gobierno para instaurar las salvaguardias fue que hay que evitar la salida de dólares de la economía. Sin embargo, el mismo gobierno contrató hace poco un crédito al 10,75% que le significa pagar solo por ese crédito intereses anuales de casi 110 millones de dólares que salen de la economía. Entonces, el gobierno está recargando aranceles sobre tasas sobre los consumidores que llegan en este punto hasta el 40%, que estuvieron en el 45%, y él a su vez, como anda necesitado de recursos, contrata créditos carísimos que por su parte también implican una salida de dólares. Es decir, el gobierno no se ajusta, pero está ajustando al consumidor. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Le pregunto al presidente de la Cámara de Comercio, ¿y cuáles son las preocupaciones de las corporaciones empresariales sobre lo que ocurre con los buenos hábitos y malos hábitos? No se trata de hábitos, sino de una conveniencia. Mire usted que hay distancias récords de doble vía con 5 y 6 kilómetros de autos en lado y lado en el caso de la frontera norte. Y entiendo que Colombia, por el lado también de la frontera norte, sufre igual impacto de demanda. Esa demanda, ¿ustedes la buscan conquistar o no hay cómo? Y entonces, ¿qué reclaman, dirá el gobierno? Si ese es el modelo que están defendiendo las cámaras de la producción y las cámaras de comercio. ¿Ahí qué respuesta cabría? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, señores. Señor presidente, bienvenido. Un gusto poder compartir el espacio con ustedes. Mire, le voy a dar algunos datos, Gonzalo. De la Cámara de Comercio, mi colega Harold Delgado, de la Cámara de Comercio de Ipiales, confirma un dato que en agosto del año pasado existían 7.400 locales censados en la ciudad de Ipiales. En agosto de este año existen 7.800 locales censados en la ciudad de Ipiales. ¿Qué sucede en el Ecuador? El año pasado se disolvieron, se liquidaron 1.500 personas, 1.500 compañías, y este año, en lo que va del 2016, el primer semestre, se han liquidado y se han disuelto 6.500 empresas en el Ecuador. Datos de la Superintendencia de Compañías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, los aranceles, como bien lo mencionó el señor de Cordes, son de alrededor del 30% en muchos productos, y además tenemos una sobretasa del 40%. ¿Qué es lo que sucede? Usted dice el economista José Hidalgo Pallares de Cordes. Sí. Buen amigo de la Cámara también. Lo que sucede es que si es que usted tiene productos que cuestan 40% menos en Colombia, útiles escolares inclusive, ¿qué es lo que sucede? La gente el fin de semana sale, el fin de semana pasado alrededor de 40.000 personas se fueron a Colombia por la frontera sur, 100.000 personas por la frontera norte,
Y esto se da porque el país es caro. Mire, yo salí al mercado la semana pasada, estuve con algunos clientes, dentro de esos visité un cliente que vende uniformes, un afiliado de la Cámara. ¿Qué es lo que me dijo? Mire, señor, el año pasado, en julio, ya empezaba la temporada de compras. La semana pasada, entrando en agosto, no vendían, no podían vender. No se acercaba la gente, no hay consumo. ¿Qué es lo que sucede? Las ventas están bajando, los márgenes operativos están bajando, los costos se mantienen, las utilidades bajan, la recaudación está bajando. ¿Cuál es la cifra? La recaudación ha bajado este año en un 17,5%, alrededor de 1.300 millones, con nuevos impuestos. Está pasando o se toman medidas que no van de acuerdo con la realidad del Ecuador. Se toman medidas que contra la crisis la empeoran, que es básicamente crear más impuestos donde se generan menos consumos. La gente salía a Colombia cuando el IVA estaba al 12%, no se diga ahora que está al 14%. ¿Qué es lo que sucedería si es que no existirían las tasas que en este momento existen en el Ecuador, las sobretasas? La gente no tendría que subirse al auto e irse a Colombia. Y ahora, como negocios, ¿qué es lo que deben hacer los negocios en este momento? Mire, tenemos que ser más eficientes, tenemos que buscar la salida a esta crisis, no podemos solo lamentarnos. Ya, ¿cómo salimos? Mire, nosotros... Complicadísimo, ¿no? Muy complicado porque... Es un asunto de modelos, era el fondo de mi interrogante. Es el modelo, definitivamente. Usted no puede crear más impuestos. Si quiere inyectar plata a la economía, bien lo mencionaba en este momento, si usted en un momento de crisis inyecta plata a la economía, que sea de recursos propios, que vengan de los famosos fonditos y baje impuestos, y se empieza a generar más consumo en un país. En este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Nos endeudamos para calentar a la economía y sacamos más dinero al consumidor y de la empresa vía impuestos, y las empresas ya no pueden más. ¿Y qué es lo que debemos nosotros hacer como comerciantes y que debemos inculcar a nuestros socios? Es que sean austeros, que sean eficientes, que busquen la manera de negociar sus insumos, que bajen los inventarios, que se fijen bien en los procesos, que se puede hacer en menos tiempo. La gente tiene que ser más productiva en este tiempo. ¿Qué es lo que busca la gente en este momento? Buscan alternativas de precio, buscan alternativas de calidad. Tenemos que educar al consumidor. En lugar de gastar plata en propaganda política, en este momento deberíamos apoyar al consumidor, educarle que no hay que basarse solo en el precio, que un producto alimenticio, por decirle que tiene menor calidad, no es conveniente comprarlo, que un producto de mala calidad, por decirle chino, no es bueno comprarlo porque le va a durar menos. Al empresario hay que educarlo, siempre se puede ser más eficiente, dentro de la empresa se puede ser más eficiente, hay que buscar presentaciones, como la gente compra menos y con más frecuencia porque tiene liquidez, los empresarios tienen que buscar la manera de tener presentaciones, de producir presentaciones más pequeñas, los almacenes tienen que tratar de comprar también promociones y ser más eficientes en la cadena logística, ser más eficientes con el equipo de ventas, buscar nuevos canales, buscar más volumen, tratar de mantener los márgenes y sobrevivir en esta época. Eso es lo que pensamos, que la gente tiene que ¿Usted sobrevivir. estaría este momento en condiciones de proveernos del teléfono para comunicarnos con Harold? Con el presidente. No tengo el teléfono de Harold. De la Cámara de Comercio de la ciudad de Ipiales. Sí, tiene acá el teléfono de Harold, si es que lo podemos contactar sería genial. Estupendo, porque sería sabe estupendo. La realidad. Ipiales se llena de gente, los Pero almacenes pasan ¿qué llenos. valores agregados incorpora en el ámbito comercial o en la destreza comercial Colombia? Yo creo que ninguno más de los que hemos conocido tradicionalmente. Son buenos vendedores, desde luego, tienen, digamos, sistemas que las acoplan desde la capital colombiana, desde Medellín, desde Cali, los agrupan y los ponen en vigencia en la ciudad de Ipiales. ¿Esto de haberse convertido Ipiales en una despensa binacional nos debe preocupar o es obvio porque tenemos modelos cambiados? Jorge Rodríguez. Sí, yo creo que se acuerden que en determinados momentos, dependiendo del tipo de cambio, Tulcán era también el que atraía a los colombianos. Ya.
En definitiva, aquí un poco no Así podemos... han sido temporalidades. Es evidente. Lo que no tenemos que perder de vista es que el tipo de cambio influye notablemente, pero no es solamente el tipo de cambio, sino también es el sistema impositivo, la parte fiscal, la que afecta a unos más que a otros menos. En el caso ecuatoriano, vea usted cómo podemos señalar dos periodos bastante bien marcados en el manejo económico de este gobierno. Uno, en donde expande el consumo a través del gasto público, y otro en donde contrae el consumo a través de la parte impositiva. Yo creo que la barbaridad económica que pasó en los últimos meses es que cuando el mundo en sí mismo, y adicionalmente el Ecuador por efectos de su dispendio, pues la economía comienza a contraerse, el gobierno hace todo lo contrario de lo que dice la norma básica en el tema. En economía tenemos que actuar en lo que es la microeconomía y la macroeconomía. En la microeconomía, perfecto lo que dice Patricio Alarcón en la mañana de hoy. Realmente tenemos que hacer una modificación de nuestra costumbre comercial, de nuestra costumbre productiva. Pero en lo macro, ya va a ver usted que cambia esto de la noche a la mañana. Con solamente saber quién queda para la segunda vuelta, el Ecuador va a cambiar. Es también esto un poco de lo que es confianza. Aparte de que nos apabullan con ese montón de impuestos, con multas, con visitas de este bullying estatal que nos hacen permanentemente. Pero hay un bullying de candidatos también, pues. Pero, todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia de la República. Mediocridades con... Así es. Pero Gonzalito, esto es solamente para efectos de tener una parte del pastel, pues. Un montón de personajes, y había incluso, bueno, no voy a dar nombres, pero que dan realmente repugnancia de algunos candidatos. Pero lo que quieren en definitiva es tener una parcita del pastel. 1, 2, 3 asambleístas que les permita acceder al negocio que significa la política, porque la política no es servicio actualmente. Muy pocos realmente están pensando en hacer las cosas a favor de la gente. Entonces, vea, lo que necesitamos inmediatamente es confianza. Y la confianza a este rato pues es básicamente bastante dificultosa, que el agente económico invierta en un país en donde realmente nos vemos haciéndonos el bullying todos los días del Estado. en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política se ha dado también un conversatorio en las últimas horas, al cual ha asistido economista Hidalgo, ha asistido su colega Cristian Laurret. Él fue ministro de Economía, me parece, de la nación chilena, ¿no? El economista Juan Carlos Hidalgo, es decir, usted y el ministro... No, perdón, estoy mal. Juan Carlos Hidalgo lo ha hecho a nombre de los economistas ecuatorianos. Y entre los dos han improvisado, digamos, estas siguientes hipótesis. Tengan la bondad. No es cierto de que el dólar vaya a ser una carga, un fardo para el crecimiento de Ecuador. Todo lo contrario. Basta ver qué pasaría con la economía ecuatoriana si la clase política tuviese la capacidad de imprimir sucres como lo tenía anteriormente, y podremos entonces ver el espejo de lo que ocurre en otros países con políticas de gasto muy similares a las de Ecuador, que sí tienen esa capacidad. Veamos lo que ocurrió o lo que ocurre todavía en Argentina, en donde la inflación se estima en un 40%. Veamos lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es lo que ocurriría, ese dogma, esa proposición de que el dólar es una carga para la economía ecuatoriana. Todo lo contrario, es una fuente de estabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buenas políticas domésticas. En el caso de Ecuador, una muy buena política doméstica es precisamente la dolarización, que te permite tener tranquilidad respecto al peor flagelo que puede afectar a un país como es la inflación. Pero entonces, pregúntate, ¿qué otra cosa no estamos haciendo bien que en otros países sí se están haciendo bien y que permiten el progreso? Uno, la política fiscal. Segundo, te estás integrando al mundo como corresponde hacerlo y como son los ejemplos de los países más exitosos. ¿Por qué Ecuador no se integra a la Alianza del Pacífico? ¿Por qué Ecuador no abre su economía como lo han hecho todos los países exitosos del mundo?
¿Por qué no promueve con mucho más fuerza el emprendimiento, la libertad de emprender, la iniciativa de las personas? Basta con ver los indicadores, por ejemplo, en el índice de competitividad global, las posiciones de Ecuador en diversos ámbitos. Aquí lo tengo. Ecuador está en la posición 134 de 144 países en cuanto a los efectos que tienen los impuestos sobre los incentivos a la inversión. Está en la posición 130 en cuanto al tiempo requerido para poder abrir una empresa. Está en la posición 134 en cuanto al número de procedimientos requeridos para poder abrir una empresa. Está en la posición 140 en cuanto a la prevalencia de barreras no arancelarias. Claramente, como decimos en Costa Rica, hay que ver dónde cholla el zapato. Y yo creo que ya los diagnósticos están aquí de cuáles son las áreas en política económica, en política de regulación, en política de impuestos, en política de incentivos que el gobierno ecuatoriano debería acometer. Exa FM. Estamos según esta relación que lamentablemente carece de calidad en el audio, pero es audible. Les hemos podido escuchar a ambos actores y personajes de este conversatorio, en lo que coinciden y en lo que seguramente un tanto discrepan. Pero ambos atribuyen a una de las causas fundamentales el tema de la vigencia de la dolarización. Y este ha sido el pretextón gigante del gobierno del presidente Correa y de todos los gobiernos de la Revolución Ciudadana en la región latinoamericana o del socialismo del siglo XXI, que han aplicado su modelo y finalmente dicen, no hay cómo, no nos da resultado porque los otros países vecinos, a través de su fortaleza de moneda propia, pueden hacer malabares, digamos, monetarios o de gran promoción de su producción para mejorar sus balanzas de comercio exterior. Esto es cierto en parte, pero no quieren moverse de la banda, pues. No quieren moverse. Usted ve iguales actitudes en Argentina. A Dios gracias, se libraron de este cuco. Y el Brasil, la nación venezolana, el señor Maduro, usted no le ubica en una posición distinta, así le lleve con soga. Es un sectarismo impresionante que está provocando daños irreversibles a las economías que antes tuvieron este matiz de bolivarianas. Y ahí estamos perdidos, porque tenemos que esperar a mayo, economista Hidalgo. Tenemos que esperar a mayo. Y ellos se jactan, dice, tienen que esperar hasta mayo, en donde nos van a renovar el contrato los electores ecuatorianos, además. Y este momento están alegando su predisposición, incluso a que puedan ellos insistir a través de la modalidad PAMES en la presencia del señor presidente como candidato de pseudo renovación. Ellos seguramente pensarán que si es que el señor presidente está hablando en serio, si esta no es una mascarada, como dice el analista político y político en ejercicio, el doctor Montúfar, dice es una mascarada. Nos quieren engañar con una mascarada. Y entonces, ahí tienen haciéndonos bromas pesadas, porque es una broma pesada, es una burla nacional que el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana se dejan. Eso, la institucionalidad debería frenar ese tipo de actitudes de parte de el Correato. Y también los organismos electorales, pero dicen que ya no hay, y el presidente les insiste. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y en medio de eso, esta anarquía comercial dispersa en actitudes, en estrategias, estamos perdidos, o yo estoy exagerando la nota, economista Hidalgo. ¿Qué hacemos? Bueno, respecto a lo que nos espera de acá a mayo, se ve una actitud del gobierno de patear el problema hacia adelante. Altos funcionarios del gobierno han mencionado que en el segundo semestre la economía va a estar mejor que en el primero y que se va a seguir recuperando.
Y es posible que los indicadores del segundo semestre no sean tan malos como los del primero, pero ¿a costa de qué? A costa de que el gobierno se siga endeudando, ya sea en el mercado internacional o a través del Banco Central en el mercado doméstico. Con eso pague algunos atrasos a proveedores y por lo tanto inyecte liquidez a la economía, pero hereda una bomba al próximo gobierno con una deuda sumamente elevada y muy difícil de pagar. Respecto a lo que mencionaban los dos analistas en el audio que escuchamos, ambos se referían en términos favorables a la dolarización, y la verdad es que si uno toma en cuenta el caso de Venezuela y algunos antecedentes de lo que ocurre en Ecuador, hay que dar gracias a Dios de que estamos dolarizados, porque ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? El país está al borde de la hiperinflación porque el gobierno venezolano financia el déficit con emisión monetaria. Según el Banco Central de Venezuela, cuya medición es bastante cuestionable, la inflación en Venezuela ya superó el 100%, pero esa inflación, ¿por qué es cuestionable? Porque toma en cuenta algunos productos que tienen precios controlados. Entonces, si es que el Banco Central dice que el arroz cuesta, no sé, digamos, 100 bolívares, lo pone en 100 bolívares y ese precio no aumenta mes a mes. Pero para el consumidor, el arroz a 100 bolívares es totalmente imposible de conseguir y por lo tanto el precio real es a veces 10, 20 veces mayor. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador? ¿Y por qué el caso venezolano es una alarma para lo que podría ocurrir aquí con tipo de cambio propio? En el Ecuador, el Banco Central ya no tiene capacidad de emitir moneda, pero en los últimos meses se ha dedicado a prestar dinero de los depósitos que recibe al gobierno. El último dato corresponde al 11 de agosto y señala que el crédito del Banco Central al gobierno es de 3.150 millones de dólares. Es decir, las 3/4 partes de las reservas internacionales o de los activos líquidos del Banco Central los tiene prestados al gobierno. Entonces, si es que el Ecuador tuviera moneda propia, es totalmente plausible creer que el manejo monetario sería similar al de Venezuela. Y respecto al tema de qué puede ocurrir también en torno a los resultados electorales, yo creo que el caso argentino también es bastante elocuente. Ahí en Argentina vienen de un manejo económico desastroso que heredó un déficit fiscal enorme al gobierno de Mauricio Macri, pero en términos de colocación de bonos, por el solo hecho de haber puesto técnicos en los cargos de importancia en el área económica, el gobierno argentino consiguió una emisión de bonos histórica a una tasa de interés muchísimo más baja que la que colocó el Ecuador. Y yo creo que eso va a ser un tema importante porque el próximo gobierno, ya sea de Alianza País o de oposición, necesariamente va a tener que refinanciar la deuda externa porque tenemos vencimientos a cortísimo plazo y con tasas de interés sumamente altas que el país no va a poder pagar. Y en ese caso, un equipo económico que transmita mayor confianza a los inversionistas en el exterior, es probable que pueda conseguir condiciones de deuda que sean más favorables para el país y por lo tanto postergar o al menos dilatar los pagos que se van a acumular en los próximos años. Y un tema adicional que también tiene que ver con la confianza, es la confianza de los consumidores, que es algo que, como ha mencionado Patricio, respecto a la liquidación de empresas en el Ecuador, según datos de la Superintendencia de Compañías, la confianza de los consumidores, es decir, cómo perciben los ciudadanos la situación económica de sus hogares desde el país, tanto en la situación actual como para los próximos 3 meses, se venía deteriorando sostenidamente hasta mayo, en que alcanzó su nivel mínimo, según mediciones del Banco Central, en toda la historia del índice. Y sospechosamente, lamentablemente el Banco Central viene publicando unas estadísticas que sobre las que nosotros tenemos serias dudas. En junio, según el Banco Central, la confianza del consumidor se dispara, crece 23% en el mismo mes en que aumentó el IVA y entraron en vigor los impuestos de la ley solidaria. Nosotros preguntamos al Banco Central vía Twitter qué explica ese crecimiento tan inusual y obviamente no hemos obtenido respuesta, como tampoco hemos obtenido respuesta a nuestra duda sobre las cifras de crecimiento del año 2015, que vale la pena también mencionar. El Banco Central ¿Usted qué presupone sobre esto que nos está lamentablemente informando? Creo que el manejo de las cifras en el Banco Central no es el adecuado. En el caso de las cifras de crecimiento sobre las que nosotros hemos enviado al Banco Central dudas muy puntuales y no hemos recibido ninguna respuesta, hay otro factor adicional. El Banco Central tenía que haber publicado el 29 de julio las cifras anuales de crecimiento con información hasta 2015. Y hasta ahora no lo hace y no da ninguna explicación. Y yo creo que eso se debe a que en el recálculo del crecimiento obtuvieron un resultado negativo y el gobierno no quiere mostrar que en 2015 la economía ecuatoriana ya se contrajo, porque eso demostraría
que los supuestos éxitos del modelo económico aplicado por el presidente Correa dependían exclusivamente de un contexto externo favorable y que una vez que ese contexto se revierte, la economía decrece. Ustedes en la última revista de Cordes justamente mencionan, no sé si están sus contertulios de acuerdo, de que el manejo es poco transparente de las estadísticas económicas. Esta es otra de las similitudes con las que viene operando el socialismo del siglo XXI. Y entonces dice, este manejo poco riguroso de las estadísticas económicas oficiales, donde también se podría incluir, señores ministros de Economía y Finanzas, el señor ministro coordinador, el señor presidente o gerente del Banco Central del Ecuador, tienen que escuchar esto. Este manejo es poco riguroso, no les dicen casi nada de lo que deberían decirles, donde también se podría incluir el subregistro de deuda pública, cuando informan la plena en materia de deuda pública interna y externa, ya que el Ministerio de Finanzas no contabiliza como tal a las preventas de petróleo, los certificados de tesorería ni los préstamos del Banco Central al gobierno. Este momento, ¿cuánto suma los préstamos que le ha hecho el Banco Central al gobierno de la República? Creo que está sobre 3.000 millones. 3.150 millones. Como le digo, 3/4 partes de los activos líquidos están prestados al gobierno y las autoridades gubernamentales vienen diciendo que son créditos de corto plazo y de vencimientos. Exacto, de vencimientos sumamente cortos, pero lo cierto es que el saldo no deja de crecer. Es decir, si fueran vencimientos de corto plazo podríamos ver caída de unas semanas y que luego se vuelven a incrementar. El saldo pasó entre la primera semana de agosto y la segunda semana aumentó en 300 millones. Entonces se ve que hay una utilización poco responsable del Banco Central en dolarización como prestamista del gobierno. Economista Rodríguez, de esta manera, ¿cómo podemos responderle al país? ¿O qué parámetros podemos exhibir al exterior y interiormente? Nadie podrá hacer un cálculo adecuado y se ve que el resto, hablando de cuadros, los cuadros humanos de los sectores empresariales también se han mostrado fallosos, inexpertos, lentos en reaccionar, con un discurso muy miedoso, temeroso, tímido. Un discurso que dice, sí, está reaccionando. El señor presidente de la Asociación de Bancos más bien pondera de que ya han consumido algunos créditos y le hacen el juego prácticamente al libreto estratégico del gobierno. Veamos qué nos dice precisamente el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Mire, para que usted tenga la bondad seguramente de replicarle. Sí, mire, en algunos temas coincidimos. Coincido con José en cuanto al índice de confianza del consumidor, porque generalmente cuando sube el índice de confianza del consumidor, cuando se mejora, el índice de confianza del consumidor, entra más liquidez al sistema, porque esto, cuando se reduce esto, la gente guarda su dinero y no sale al mercado a gastar, ¿no es cierto? Todos los sectores están deprimidos y la gente no está consumiendo y claramente esto prueba que no ha mejorado el índice de confianza del consumidor. Y estoy de acuerdo también con Jorge que si es que existiría un discurso que vaya hacia la mejora o que genere confianza al sector empresarial, la plata empieza a llegar al país. Eso estamos totalmente de acuerdo en eso. Y eso se verá reflejado cuando existan ya una idea clara de quién estará primero en la segunda vuelta, quién tendrá los mejores números en las encuestas. También estoy de acuerdo con José en cuanto a los números del crecimiento. El crecimiento del país del año pasado, según el gobierno, creció en un 1%, alrededor de un 1%. 0,3%. Nosotros vemos que los negocios en general decrecieron en el 2015 y siguen decreciendo y se está empeorando la situación del 2016. Y mire, nosotros no somos quien decimos que tal vez los números no están bien, sino que lo dice el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Mire, las cuentas no están claras. ¿Qué es lo que sucede ahora? El Fondo Monetario, el Ecuador le ha pedido al Fondo Monetario aplazar
pasar los informes. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? Oiga, algo está sucediendo con la información del gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasa con Perú, Colombia, Gonzalo? Usted bien lo ha dicho. No es solo el tema de la moneda, porque no solo pueden emitir dinero y mejorar la situación. Si esta fuera una realidad, Venezuela sería un gran exportador y todo el mundo iría a tratar de comprar en Venezuela en lugar de irse a Colombia y al Perú. Justamente la ventaja que tienen Perú y Colombia es la estabilidad que genera inversión extranjera directa, que hace que se muevan las divisas y que las monedas no se sigan devaluando. Entonces, ¿qué es lo que a Richard Martínez, que acaba de presentar un discurso de última hora, digamos, en cuanto al balance que hacen las empresas ecuatorianas del movimiento comercial y el movimiento de capitales, que me parece que es harto importante? Richard Martínez dijo hace contados instantes en Ecuavisa: nosotros hemos actualizado la encuesta que realizamos trimestralmente de la situación de actividad económica en las empresas. Un total de empresas que suman 15.000 millones de dólares en ventas, cerca del 15% de la economía nacional nos han respondido. Esta es la situación. Al segundo trimestre, 9 de cada 10 empresas redujo sus ventas. En consecuencia, menos empleo, menos exportaciones, menos actividad productiva. Le señalaba que el costo de este endeudamiento es bastante elevado en la actualidad, pero también para las generaciones futuras. Hay que tomar medidas distintas. Como ecuatorianos observamos que enfrentamos un modelo en el que el Estado es el protagonista, con la sobreregulación y además con un déficit fiscal creciente. Debemos apuntar hacia un escenario muy distinto, un escenario en donde el Estado sea facilitador y regulador, donde esa regulación sea inteligente, sea mesurada, pero sobre todo que la política fiscal sea sostenible en el tiempo, tenga un manejo prudente y con transparencia. En esa misma encuesta hemos consultado a las empresas cuáles son sus expectativas para el cierre del año. El 95% de las empresas consideran que su situación a cierre de año será regular y mala. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que corregir los problemas de fondo. Cuando observamos este déficit fiscal y esta brecha fiscal, que de acuerdo al presupuesto general del Estado totaliza cerca de 6.000 millones de dólares, la pregunta consecuentemente es ¿cuál es la cifra final en la que va a cerrar esa brecha fiscal este año y qué tan sostenible es mantenerla en el tiempo? Según varios analistas económicos, esto totaliza cerca de 10.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, hay que trabajar también en hacer al país atractivo para las inversiones. En la actualidad, el país no es atractivo para las inversiones y hay varios indicadores que dan muestra de aquello. En esta misma encuesta, el 70% de las empresas han decidido o retrasar o suspender sus programas de inversión para este año. Entonces, el entorno no juega en favor de esa inversión, de esa producción y del empleo productivo. Exa FM. ¿De quién es la equivocación en esto que acaba de mencionar o denunciar de alguna manera, economista Rodríguez, el señor presidente de la Federación de Cámaras de Productores, Richard Martínez? Bueno, yo creo que realmente el tema es que la mayor parte de gente, el 99% de la gente, escucha lo que le dice el presidente o el vicepresidente, con una muy mala manera de copiar lo que dice el presidente en las sabatinas. Y eso se les va pegando un poco en la cabeza. Muy poca gente, en cambio, ingresa a las estadísticas. Cordes es realmente uno de los ejemplos en cuanto a la observación metódica con respecto a lo que pasa con las estadísticas del Banco Central. A mí me causó impresión hace algunos 2 o 3 días. La Cámara de Comercio también pero tiene un nivel de análisis y estudio profundo. Evidente. Pero el último análisis que yo vi justamente era de Cordes y es por eso que me refiero a ellos. El tema es que incluso me ha causado impresión de que a nivel internacional han desaparecido las estadísticas del Ecuador. Si ustedes entran al Banco Mundial, el Banco Mundial tiene una aplicación en donde ustedes pueden ver una serie de datos macroeconómicos. El Ecuador prácticamente desapareció, todo tiene en cero. ¿Por qué? Por esa declaración de un organismo norteamericano en donde ya dijo que las estadísticas en el Ecuador adolecen de serias dudas. Entonces, realmente el poder hacer un análisis, no solamente con lo que me cuentan, porque vivimos un cuento de hadas que realmente no funciona.
Si es que queremos vivir en ese cuento de hadas, realmente no vamos a entender el verdadero problema del país. El problema del país, Gonzalo, es que en los años de expansión de la economía, por el precio del petróleo, acuérdese usted, las empresas invirtieron y las empresas en esa inversión pensaron en que esa tendencia del consumo iba a seguir más o menos con una pendiente ascendente en el transcurso del tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el año 2015, pues básicamente, a pesar de la contracción, el gobierno hace todo lo contrario para efectos de tener mayor cantidad de recursos para su propio presupuesto. Y bien dice el presidente de la Cámara en Guayaquil, realmente el problema básico es también en la parte de confianza, y es la parte de lo que está pasando. De cada 10 empresas, dice, 9 redujeron el número de personal. Vean ustedes a ver si es que las estadísticas de este rato del número de desempleados nos dicen exactamente qué es lo que ha pasado. Todas las empresas han hecho ajustes en su rol de pagos, todas, en primer término. ¿Y eso a qué afecta? Al consumo, porque no teniendo los sueldos correspondientes, esa gran cantidad de empleados, disminuye el consumo, disminuyendo el consumo, disminuye el crecimiento del país. Entonces, vamos en un retroceso que el gobierno lastimosamente está supliendo a través de los créditos. $1.000 millones emiten a una tasa superior al 10%. Y se dice que algunas personas deberían comenzar a preguntarse quién compra esa plata, quién compra esos bonos. Porque lastimosamente estos agentes económicos que operan en lo que es deuda de los países manejan solamente bajo una numeración cifrada en donde no le permite saber a usted quién compra. Pero dicen las malas lenguas en que de alguna manera deberíamos preocuparnos también por saber a quiénes, hacia dónde van esos bonos que básicamente a nivel internacional... ¿Y a usted qué tan importante le parece aquello, descubrir la orientación de a dónde van esos recursos? Y yo creo que realmente esto nos demuestra también... Es decir, esos papeles. Así es, la opacidad que existe no solamente en el país, sino a nivel internacional. Lastimosamente, el sistema financiero del mundo, lo que pretende con los paraísos fiscales, con los papeles o las empresas offshore, con este manejo cifrado de las economías. Los mismos bancos grandes ya no operan de manera transparente. El único que sabe es el gobierno norteamericano. El único que sabe quiénes manejaron los Panama Papers es el gobierno norteamericano, porque les obligaron a los panameños. A los ecuatorianos no nos abren la apertura para esas cosas. Entonces, el dinero de la corrupción muchas veces se va también a ese tipo de emisiones. Y lógicamente... O sea, los que se robaron la plata del Estado o hicieron malos negocios y se beneficiaron de determinadas adquisiciones, comisiones en adquisiciones, pueden estar comprando los papeles de la deuda. Porque este rato tienen en bancos... Ustedes pueden imaginar aquello, señores oyentes. ¿Qué cosa? Es una hipótesis, pero vale la pena que pensemos en aquello, ¿no? Evidente, vea, si usted tiene una... ¡Qué horror, Dios mío! Usted tiene $50 millones en una cuenta sucia de alguno de los bancos, usted posiblemente tiene que pagar el 0.25 por depositar, le cobran. Muchos países este rato tiene tasa negativa para los depósitos, le están cobrando. El que usted compre papelitos y que nadie sepa porque todo está cifrado, claro, y que le paguen sobre el 10%, es un excelente negocio, pues. Claro. Entonces, lastimosamente, el mundo en sí mismo nos presenta esta cortina de humo que no nos permite saber qué es lo que pasa. Y esto hace que los países latinoamericanos y todo el mundo fomenten la corrupción. En resumen, el mundo está hecho para que se lleven la plata. Los chinos han entrado al Ecuador y a América Latina fundamentalmente a través de la corrupción. Y eso lo digo públicamente este rato. Tendremos en los próximos días una reunión con periodistas canadienses en que también están preocupados de que similar a lo que están haciendo acá en el Ecuador, están haciendo en Canadá. Y es una manera hasta cierto punto de decir también, el problema económico no es solamente del mal manejo, sino también es el negocio fraudulento de lo que significa la política en los últimos años. En resumen, no sé hasta dónde ustedes puedan ir aprobándonos punto por punto. El modelo económico de la Revolución Ciudadana, según un importante analista que nos hizo llegar un ensayo de interpretación de lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana. En resumen, señores oyentes,
hay un incremento irracional del gasto público que tanto en su componente de gasto corriente cuanto de inversión han demostrado claramente una gran ineficiencia para producir crecimiento y sostenibilidad de la economía. Hay una sistemática y suicida utilización de las reservas líquidas del Banco Central para otorgar recursos al gobierno y la antitécnica desaparición del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Hay una asfixia del sector productivo con un exceso de regulaciones y controles y con políticas laborales y de otra índole que han terminado elevando los costos, quitando competitividad y afectando la normal operación de las empresas. Una desmotivación también existe. Una desmotivación a la inversión extranjera y al flujo de capitales por el impuesto del 5% a la salida del mismo y por un discurso hostil hacia el capital extranjero. Una política... Y al nacional también. Así es, una política de alejarse del libre comercio renunciando a los acuerdos internacionales que nuestro país y todos los países necesitamos. Una política de endeudamiento equivocada que ha comprometido el flujo de ingresos petroleros para endeudarnos a tasas más altas que las de fuentes alternativas. Una política de subsidios que ha concentrado la mayoría de los beneficios hacia las clases medias altas y altas. Este me parece también un punto muy importante desde el lado del consumo. Una política errada en distorsionar precios relativos que ha quitado competitividad a la economía del país y que ha producido una asignación de recursos inadecuada, improductiva y socialmente negativa. Entonces, la riqueza petrolera, todo lo que venían a constituir, es decir, entornos más o menos significativos o que le daban prestancia a la economía ecuatoriana, por esta vía están desapareciendo. ¿Qué puede reflexionar o qué puede reflexionar y todas las corporaciones dedicadas a la investigación económica podrían llegar a una conclusión sólida? Es problema del modelo, se agotó este modelo y tenemos que esperar hasta mayo porque esas son las disposiciones de la Sagrada Biblia Constitucional. Sí, bueno, respecto al informe que nos acaba de leer Gonzalo, yo creo que es bastante preciso en describir la política de la Revolución Ciudadana. Me parece que coincido casi punto por punto en los lineamientos que se mencionan. Yo mencionaría un tema adicional, y es que, bueno, si bien se menciona al excesivo crecimiento del gasto público, yo añadiría que ese excesivo crecimiento del gasto público, que fue el que creó una ilusión o un sentimiento ficticio de bienestar, aumentó la dependencia de la economía en general hacia los ingresos fiscales. Y dado que en el Ecuador el precio del petróleo, o el petróleo en general, representaba una parte importante de los ingresos fiscales, cerca del 30% en su mejor época, entonces este modelo aumentó la vulnerabilidad de la economía en general hacia shocks externos como la caída del precio del petróleo. Y en ese sentido, me parece que este ensayo que nos acaba de leer demuestra elocuentemente que la crisis que atraviesa el Ecuador, que atraviesa Venezuela, que atraviesa Brasil, no se debe al deterioro del contexto externo únicamente, sino principalmente a la política económica que se aplicó durante los años de bonanza, porque todo este desequilibrio que estamos viendo ahora no se generó en los últimos 2 o 3 años, sino que empezó a generarse desde 2007 en el caso ecuatoriano, cuando el gobierno empezó a incrementar de manera irracional el gasto público, de modo que no le permitió generar los ahorros que ahora habrían podido ser utilizados para incrementar la liquidez en la economía. Y un punto adicional que todavía no se mencionó en ese ensayo, y yo añadiría, tomando en cuenta lo que ha mencionado el Departamento del Estado de Estados Unidos, de que las cifras fiscales en el Ecuador no son transparentes, es que la falta de estadísticas confiables también implica
un factor adicional de desconfianza sobre la economía ecuatoriana, porque los inversores, los empresarios, no saben finalmente a qué atenerse, si es que el consumo, la economía va a crecer, como dice el Banco Central, o si se va a contraer, como parece que están Y si nos mostrando. ponen puro cero ya los organismos dedicados a hacer el análisis permanente de la situación económica de los países, y estamos simplemente con X. Imagínense, es peor aún, yo no había visto esa información. Somos unos parias en el sistema financiero, pues, ¿no? Imagínense, porque además... Internacional, quiero decir. Porque la información que se produce localmente generalmente se revisa también localmente, pero un inversor externo por lo general va a acudir a la información que producen organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Si, como dice el economista Rodríguez, la información para el Ecuador ya está con ceros, eso es mucho peor, porque eso implicaría que los inversionistas que tengan algún interés en venir al país no saben cómo está la situación económica. Y en cambio, de este lado del gobierno nos dicen que se sienten tranquilos, que nos sentemos todos y veamos cómo vienen los beneficios, y viene PAME en el lado político, político electoral. Mire, el diagnóstico que usted acaba de leer es preciso, y de hecho pongámoslo en palabras simples, comparémoslo con la vida cotidiana de cualquier familia. Yo, como padre de familia, empiezo a hacer buenos negocios o tengo ingresos extraordinarios en una época. Entonces, ¿qué hago? Me dedico a gastar, mis hijos van a los mejores colegios, yo me compro los mejores carros, me acostumbro a un ritmo de vida, de productos suntuarios, no pasa nada, lujos, y no preveo que algún rato puede cambiar mi situación, que la vida es cíclica, todo es cíclico, la economía es cíclica, entonces no ahorro. Sigo gastando más de lo que tengo porque pienso que en el futuro voy a generar más ingresos. ¿Y qué es lo que sucede? El rato menos pensado, no tengo los ingresos que tenía antes y sigo gastando igual y me desespero. Entonces sigo aliviando mi situación con deudas y el día menos pensado tengo que acudir al chulco porque ya no me alcanza para la cuota del colegio. Entonces voy al chulco. Inmediatamente me presto algo de dinero y voy donde mi familia y le digo, mira, ya pude cubrir las pensiones del colegio. Entonces mi familia se queda tranquila y es lo que está sucediendo en este momento. Mi familia se queda tranquila, dicen que se va a estabilizar la economía. Entonces, algún rato me van a cobrar y algún rato no voy a tener tanto acceso a fondos y esa deuda se la voy a dejar a mi familia. Lo que sucede con una familia, por suerte, es que pueden repudiar una herencia, ¿no? Claro. En este caso, los ecuatorianos tenemos problemas porque tenemos que hacernos cargo de ese mal manejo y de esa deuda y no tenemos opción. En lo que decía Jorge de los bonos, mire, la emisión de bonos del 10,75 es irresponsable. Los mercados pueden llegar a ser irresponsables porque, mire, hay empresas en el mundo, hay fondos de inversión en el mundo que manejan millones de dólares. Entonces, cuando ven un fondo atractivo del 10,7%, diversifican el riesgo. Y lo que hacen es decir, van a donde quien es dueño de los fondos y le dicen, miren señores, aquí hay un bono de que está rindiendo el 10,75%, tienes millones de dólares, inviertes $100,000, vas a tener un rendimiento del 10,75%. Hay que ver qué sucede con eso después, ¿no? El primer año se podrá pagar, pero hay que ver después finalmente cómo se cobrará ese dinero y quién cobrará ese dinero, Gonzalo. Es preocupante la situación y nosotros como empresarios, nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables y productivos. No podemos seguir pensando en que el gobierno nos va a solucionar la vida. Lo de los bancos, usted mencionó, está bien, Julio José hace un análisis acerca de los depósitos. Lo que hay que analizar, tal vez José me puede dar la razón, Jorge me puede dar la razón, es de esos depósitos, cuánto ha sido deuda que no se ha reestructurado, porque han bajado los plazos, las tasas se han mantenido o han subido. Entonces, de esos 10,000 millones que ahora la banca va a aportar a la sociedad, yo creo que los bancos están bien manejados y han sido conservadores. No es que la economía se está mejorando. Y también existe desconfianza por parte de quien está pidiendo o solicitando el crédito. Entonces, que suban los depósitos no significa que hay señales buenas, sino que primero no se han reestructurado muchas deudas y segundo que es muy difícil para los comerciantes medianos y pequeños acceder a esos créditos e inclusive empresas medianas no están solicitando los créditos. Entonces hay que ver las cosas de una manera práctica, ¿no? No estamos para darnos los pésames,
a cada momento. Tenemos que también activar nuestra actitud de alguna manera. Y esa es la orientación que encamina, digamos, la Asociación de Bancos Privados. Se dieron cuenta los banqueros que estarnos dando el pésame no es un buen negocio y que los empresarios y sus cámaras y algunos medios de comunicación que entienden e interpretan macroeconómicamente bien todos estos asuntos, dicen no caigamos tampoco en esa trampa histórica. Pero ¿qué hacemos con los otros? Pues con los que manejan precisamente las políticas financieras. ¿Qué hacemos con ellos? Ese es el reto que tiene el país en este momento. Y a un hombre de la calle, a un hombre de la clase media baja, ¿qué le puede decir usted? Usted, señor, está sin empleo. Sus negocios se han reducido. Use su tarjeta de crédito, le dijeron. ¿Perdón? Use su tarjeta de crédito, le dijeron. Usted terminaba, Jorge. Sí, muchas gracias. Yo creo que realmente este rato ponernos a aplaudir lo que dice la Asociación de Bancos tampoco cabe, porque es evidentemente claro con la explicación que usted hace, eso nos damos cuenta. En una economía que se contrae y que vive un periodo de elecciones, es evidente de que el sector financiero tiene que darle un poco de confianza a los agentes económicos. Y esto no es solamente la Asociación de Bancos, es la Asociación de Bancos conjuntamente con el gobierno. Se pusieron de acuerdo para decirle, vean, tenemos 10.000 millones de dólares para prestarles a todos ustedes. Esa es una declaración lírica, absolutamente lírica. Sin embargo, lo importante este rato es un poco cerrar los ojos y esperar hasta el mes de octubre. En el mes de octubre vamos a ver realmente qué es lo que pasa y lógicamente sabemos de que la contracción económica va a continuar hasta la segunda vuelta. Yo creo que no tenemos que hacernos muchas esperanzas de este rato. Sin embargo, hay que actuar como dice Patricio y como dice José, con un poco más de cabeza fría. En épocas de esta naturaleza es evidente de que no debemos caer en aquellos peligros que hacen que mucha gente tome decisiones erradas. Pero lo que acaban de describir está pasando en todas las familias del país. Que me digan quién no tiene un crédito este rato con la tarjeta de crédito, quién no tiene un crédito con un banco, quién no tiene un crédito con la familia, porque la familia también le ha prestado un poco de dinero. Y a la larga, el tema es que siguen pasando los días y no podemos realmente visualizar qué es lo que viene en forma inmediata. Perdone, ¿y quedamos a merced de las encuestas políticas electorales? Yo creo que en parte sí. Vea usted, hasta cierto punto los resultados de las últimas encuestas como que le dan un poco de respiro y dice que vengan rápido las elecciones. Porque quien quiera que venga a la segunda vuelta en contra del candidato del gobierno, quien quiera que sea, va a dar confianza. Porque no va a poder continuar una política económica de similares características en donde las cosas no funcionan. El nuevo presidente de la República tiene que prender el motor del sector privado. Hemos desperdiciado 10 años, señores, que nos escuchan. 10 años. Con ese montón de dinero solamente le dimos poder al sector público, pero no le dimos poder al sector privado. Porque en definitiva desperdiciamos 10 años en donde el dinero que se dispendió en el transcurso de los años, pues pudieron servirnos también para que tengamos un cambio productivo. Vea usted, yo le puedo dar estadísticas a ustedes deben haber visto. La agricultura desde de la década de los 90, 15%, hoy día está en el 7,56%. Y en este gobierno la agricultura, en cuanto a su peso dentro del Producto Interno Bruto, ha ido perdiendo fuerza. Lo mismo la industria. Entonces, que no me vengan a decir que esta década ganada le hizo crecer al sector privado, le hizo crecer al sector público, que realmente es demasiado desmesurado hoy día. Hay contracción en el sector industrial. Las estadísticas, el peso de la industria dentro del Producto Interno Bruto disminuye cerca de 3,5% en los últimos 10 años. En resumen, hay que ver también el valor agregado. ¿Qué valor agregado le estamos dando a la industria? ¿Qué hemos hecho con varias actividades? En definitiva, hay que hacer un análisis más profundo y plantearles... El valor agregado sigue a la baja, es lo que destaca en primera plana. Así es. Exactamente, ha ido bajando. Entonces, hay que decirles a los nuevos candidatos, es que no nos vengan con cuentos de hadas. El plan
el pan, techo y empleo. No, señores, tienen que decirme qué van a hacer con el Estado correísta. ¿Van a desmontar el Estado correísta? ¿Qué van a hacer con el tema de los juicios que tienen que iniciarse de manera inmediata en contra de aquellos funcionarios que tenemos dudas en cuanto a lo que es la contratación pública? Tenemos que decirles, no queremos que continúe el señor fiscal, el señor contralor en el mismo puesto. Pues señores, no, les vamos a dejar que se blinden. ¿Por qué quieren blindarse? Esa pregunta tenemos que hacernos y dar una respuesta que tiene que ser absolutamente... la fiscalización, pues. Así es. Muchas gracias a los tres. Señoras y señores, continuaremos buscando la verdad. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad.